¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otro personalmente en este 2024. Vos y yo, sin intermediarios, hablando de la política, lo que nos gusta, las preocupaciones que tenemos. Fíjate vos, en estos 70 días del gobierno de Javier Milei, aumentó el transporte, aumentaron las tarifas, aumentó el combustible, aumentaron los alimentos, aumentaron los impuestos, a pesar de que es una medida supuestamente antiliberal y él se iba a cortar un brazo antes de aumentar impuestos, sin embargo los aumentó. Lo que yo sí puedo dar testimonio, ¿sí?, es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Aumentaron los medicamentos y en ese mismo periodo de tiempo bajaron los salarios, bajaron los subsidios, bajaron las jubilaciones. Hoy se anunció para marzo, abril y mayo un 27% de aumento. ¿Estamos correctos para los jubilados? Es correcto. Con eso se va a 133.000. Más el bono. Bueno, ahí está. ¿El bono de cuánto es? El bono va a subir otro 30, o sea que vas a estar, estaba en 55, o sea que te vas a ir a más o menos a 70, es decir que va a estar más o menos en los 205.000. Es decir, se achicó el bolsillo, se adelgazó el bolsillo con el cual vos tenés que pagar todo lo que aumentó. Fíjate esta clara contradicción. Entonces, uno empieza a analizar, ¿es viable un país en donde aumenta todo y con lo que vos tenés que pagar se te achica? Se habla de libertad, o el gobierno habla de libertad, de transparencia, de competencia, es decir, conceptos fuertes que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo con la libertad, con la transparencia, con la competencia? Nadie. Pero, en verdad, ¿hay competencia? ¿Hay libertad? ¿Hay transparencia? Vamos a hablar sobre esos tres conceptos a lo largo del programa de hoy. Fíjate vos en el ámbito sindical o en el ámbito laboral. El DNU que está frenado en la justicia, fíjate vos, todo para los empresarios. Se le quitaban las multas que tenían, se pasaba el periodo de prueba de 3 a 8 meses, se quitaba la indemnización por despido, 3 para los empresarios y 3 en contra de los trabajadores. Se les reducía la posibilidad de que los sindicatos cobraban la cuota sindical que es algo que el trabajador tiene que aportar a su asociación para que su organización esté fuerte. Se reducía, se achicaba, casi se eliminaba la obra social. Eso lo voy a desarrollar mejor cuando hable el tema prepagas, porque hay 3 grandes decretos respecto de las prepagas que ahí hablan del otro concepto, de la libertad de elegir, y ya te voy a demostrar cómo no hay tanta libertad de elegir, ¿no es cierto? Y es obvio que las asociaciones sindicales no tenían, lo que necesitaban para defenderte, fueron a la justicia y la justicia hasta el momento le dio la razón. Sí, Fede, así es. La Cámara Nacional del Trabajo acaba de dictar una medida cautelar que suspende la aplicación de las reformas laborales incluidas en el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei. Entonces, no hay ahí una competencia. Nos están llevando a una concentración, todo para el empleador, todo para la parte patronal, todo para el que manda. Sin embargo, las consecuencias las termina pagando el que tiene que hacerle frente a toda esta situación. Entonces, ¿cómo podemos definir estos primeros minutos del partido Milei? Empresariado, política, casta, 1, clase media, clase baja, 0. El partido hasta este momento está así. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa hoy. Hay múltiples paros. Pararon los tranviarios. Pararon los bancarios. Los tranviarios porque no les aumentan la paritaria. Los bancarios porque quieren privatizar el Banco Nación. Los docentes porque no les aumentan, parece que no van a empezar las clases. Los camioneros ya dicen que van al paro. Es decir, hay múltiples medidas de fuerza porque la plata no alcanza. No porque sean, peronistas y quieren
atacar a este gobierno. De ninguna manera hay que descalificar a la dirigencia que, reconociendo los reclamos de los trabajadores, sale a la calle. Inclusive nosotros lo decíamos en el gobierno anterior que tenía que haber salido. ¿Te acordás que vos y yo hablábamos que 8 millones de trabajadores en negro, sin embargo el sindicalismo no se movía? Ahí sí estuvo mal. Pero no está mal en este momento cuando sigue la problemática laboral. E inclusive se agrava. ¿Por qué? Por esto que estoy diciendo. En este esquema, el secretario de Trabajo dice que dialoga con los sindicatos. Dialogamos con todos. O sea, yo personalmente dialogo con todos. La puerta está abierta. Esos que a veces se ven en la tele que nos dicen de todo, bueno, dialogan conmigo. Supongo para evitar estas medidas de fuerza. Ahora, no sé con quién dialogará. ¿Con los sindicatos chicos? No se ve ese diálogo. Tal vez lo hace con los sindicatos grandes, ¿no es cierto? Sí se ve un cierto ataque al sindicalismo en general, ¿no es cierto? Pero él sabe que hay una forma de mejorar el sindicalismo, de llevar adelante una reforma laboral, de modernizar los convenios colectivos. Miren, hay 3.000 organizaciones sindicales en la República Argentina y hay que trabajar con el 80% de ellas. Pero para eso tiene que darle, señor secretario de Trabajo, la inscripción gremial, la personería gremial, homologar los convenios colectivos de trabajo, las herramientas para que puedan funcionar. Porque no todo es la cúpula sindical o el sindicalismo histórico, que tiene muchas cosas que hasta nosotros cuestionamos, hasta nosotros criticamos. Hay que trabajar con el sindicalismo que quiere más democracia sindical, que quiere más libertad sindical, que quiere competencia sindical. Esa es la palabra clave que estoy tratando de decirte y explicarte, que lamentablemente no hay competencia sindical, no hay competencia laboral. Así como los empresarios son los mismos, que se les intenta mejorar y aumentar el mercado y se les permite liberar los precios, los sindicatos chicos que podrían generar una competencia con los sindicatos grandes, seguimos esperando. Y los trabajadores que representamos también. Y las pymes, que también se podrían beneficiar de estos cambios, de estas mejoras sindicales, también siguen esperando, porque no hay competencia sindical, no hay competencia laboral. En todo este marco, el ministro de Economía explicó lo bien que dan los números, ¿no es cierto? ¿Qué valían los bonos con Alberto Fernández? $18, 20. Bueno, hoy valen 46. Lo mismo pasa con el tipo de cambio. Obviamente, las variables se acomodan de acuerdo a las nuevas expectativas. Hoy las expectativas son claramente mejores. ¿De qué números hablamos? ¿De que pasa de una columna del balance la deuda y lo pone en tesorería? Es decir, ¿esconde los números? Yo no creo que, crea que una actitud tan infantil como esa, la población la vaya a creer. Hay que reconocer que el país tiene deuda. Es más, nadie le va a decir al ministro Caputo que es culpable de la deuda, en absoluto, pero sí lo van a culpar si miente. Entonces yo le pido, diga la verdad, hay una deuda enorme, inclusive se aumentó en este tiempo que hubo que pagar varias cuotas al Fondo Monetario Internacional. Está claro que aumentó, pero no empiece a dibujar, no empiece a esconder, es decir, reconozca que el problema está, que se está trabajando, y a partir de ahí se encontrarán las soluciones. Fíjese usted que las soluciones no pueden esperar hasta el último trimestre. En función de lo que estamos viendo, porque las cosas están mejorando más de lo que cualquier economista hubiera previsto, tendemos a pensar que ya el último trimestre de este año vamos a empezar a ver una recuperación. Claro, tal vez usted pueda esperar para el último trimestre porque está ahí, le va bien con esto de ser trader, pero en este esquema de que aumentan tanto las tarifas, aumentan tanto el combustible, los alimentos, los medicamentos, ¿cómo llegamos al último trimestre para que se empiece a estabilizar la economía? Mucha gente no va a llegar, o sea, literalmente se va a morir, siendo que el presidente garantizó que la casta iba a pagar el plan o el ajuste, y eventualmente los trabajadores iban a hacer un ajuste de segunda o tercera generación. Parece que se invierte. La casta, el empresariado, la política sigue beneficiada y la población hoy perjudicada, que le dice que tiene que esperar hasta el último trimestre. Ojalá lleguen. Me tomo un mate para digerir esto que está realmente bastante complicado. El vocero presidencial sale a decir que se cierra el INADI. Así que el primero de ellos va a ser el INADI.
estamos empezando con su cierre definitivo. Bueno, seguramente el INADI no ha cumplido la función, digamos la verdad, más de uno ha hecho un trámite en el INADI para, digamos, atacar un acto de discriminación y no ha tenido ningún resultado. Después uno dice, se le escapa una palabrita porque dice, che, estos peruanos están delinquiendo, y dicen, oh, ¿cómo le vas a decir peruano? Te hacen un acta, te obligan o te envían una carta de documento, tenés que declarar. ¿Qué estamos haciendo? Se transformó el INADI, digamos, en un lugar donde se capacitaba, sí, se dictaban cursos de capacitación para ver con qué terminología sí hablar y no hablar por una supuesta discriminación. Bueno, es evidente que no sirvió. Si hay 7.000 expedientes sin resolver, no sirvió. Por tanto, bueno, es parte del achicamiento del Estado. Ahora, al otro día que el vocero presidencial dijo que cerraba el INADI, el ministro de Justicia dijo que todos los trabajadores, 400 y pico del INADI, pasaban a depender de la justicia. El personal idóneo que trabajaba en el INADI y que realiza con responsabilidad y con compromiso su trabajo será transferido al ministerio, donde trabajarán con orden, con seriedad y con idoneidad. Entonces, ¿nos está mintiendo, presidente? ¿Dónde va a estar el achicamiento? Porque ese personal supuestamente ineficiente, responsable de estos 7.000 expedientes sin resolver, y de hacer política en lugar de prevenir la discriminación, van a seguir en el Estado. Con lo cual, el sector privado va a tener que pagar más impuestos de los que usted ya aumentó. Entonces, eso no es liberalismo, no es competencia. Entonces, yo diría, la conclusión de esta primera parte es que no hay un plan de gobierno. Para mí hay un plan de negocio en donde se le entrega a la UIA la Secretaría de Trabajo, a las petroleras se le entrega el manejo del combustible y el aumento, repito, dólar y medio el precio del combustible, como en el resto del mundo, sí, pero en el resto del mundo se cobra un salario mínimo de $1.000, no de 300 como en la República Argentina. Los medicamentos a las farmacéuticas, que ahora voy a hablar, aumentando por encima de la inflación, y la economía a los bancos, que te cobran impuestos cada vez más altos y no tiene ninguna restricción. Te pueden cobrar el impuesto que ellos quieran y sin ningún tipo de explicación a nadie. En este contexto, Patricia está trabajando bien. Ataca la inseguridad, ataca a los narcos, defiende a la policía. Son trabajadores como el resto, deben ser defendidos. Desde nuestro sector estamos pidiendo la sindicalización de la policía, y fue en estos días a visitar a Bukele. Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble. Bukele, el gran presidente de El Salvador, que ha logrado domar a las mafias y ha logrado que ese país, que era muy inseguro, se vuelva seguro. Ha achicado el Estado, sin mentir, sin decir, cierre el INADI, pero el personal sigue manteniéndolo. No, ha achicado verdaderamente la cantidad de legislaturas, ha achicado la burocracia política. Es decir, en El Salvador la casta realmente pagó. Y Patricia está funcionando como corresponde a una ministra de Seguridad. Claro, pero si el resto de los funcionarios no cumplen su función, eso no alcanza. Me quiero meter ahora en el tema también de la semana, que son las prepagas. En las prepagas te dijeron, no, ahora te regulamos las prepagas, te damos la libertad de elegir. Ahora vos podés elegir qué prepaga, qué obra social. Claro, pero ¿cómo la pagás? Yo te explico. La obra social funciona con el 3% de tu salario y el 6% del salario que te paga tu empleador. Ese 9% va a tu obra social. Punto. Si tu salario aumenta, la obra social recibe un poco más de plata. Pero vos siempre aportás ese porcentaje, ¿no es cierto? En la prepaga lo pagás vos. El 100% lo pagás vos de lo que vale la cuota. Y si hoy tu prepaga decide aumentarte, el gobierno ya lo tiene autorizado. Y no te aumenta el 3%, el 5%, te aumenta el 50%.
el 80%. Ahora, acá lo vemos, bueno, justamente sí, un aumento del 24 y el 30%, ¿no? Es lo que se prevé para febrero, dependiendo de nuevo en lo que es la prepaga. Estos dos aumentos que te estoy hablando del año, bueno, ya rondan casi en el 80%. Entonces, ¿cómo vas a hacer para tener cobertura de salud? Entonces, esa es la libertad de elegir que estamos hablando. Es decir, yo particularmente, que no se critica mucho a la prepaga y a la obra social, pero las obras sociales aportan al APE, digamos, a este sistema solidario por el cual si hace falta un medicamento caro, la obra social te lo cubre. Las prepagas no están haciendo ese aporte, ¿no es cierto? Entonces, hay que hablar mejor respecto de qué es una prepaga y qué es una obra social. No hay que demonizar la obra social porque algunos sindicalistas las administran mal o hay actos de corrupción en algunas de ellas. Pero la obra social es una medicina solidaria que te va a cubrir, te alcance o no la cuota. Te va a dar la atención, te va a hacer la consulta y te va a hacer la internación, te va a dar la internación. La prepaga te va a postergar la consulta y te va a postergar más aún la internación o la cirugía. Entonces, tené presente eso. Entonces, ¿por qué? Porque bajo la palabra la libertad de elegir te están llevando a un lugar que no vas a poder pagar. Sale uno y dice, las prepagas entre enero y febrero y marzo aumentaron el 90% de lo que hemos... Claro, pero se olvidan de lo que pasó en el 2023. Se olvidan que en el 2023 se aumentaron el 134% contra una inflación de 211 en el nivel general y de 227 en el nivel del costo de salud dicho por el INDEC. Y vas a gastar un montón de plata, no te van a dar el servicio y finalmente vas a terminar en el hospital público. Y los medicamentos, que son un tema que afectan a toda la población y particularmente a los jubilados, ¿no? Que no pueden pagar esos medicamentos. Hay un informe que habla que han aumentado hasta 81% los medicamentos en el periodo en que la inflación fue de 46%. Fíjate vos que cuando la inflación del periodo Milei, medida por el INDEC, es 46%, los medicamentos para los jubilados aumentaron 81%. Incluso hay medicamentos que aumentaron el 150%. O sea que duplican o hasta triplican la inflación. ¿Y por qué? Y porque pueden. Tienes todo un listado de medicamentos oncológicos, de tratamientos muy activos, imposibles de reemplazar, que se incrementaron entre un 50 y un 60%. Reiteramos, en un mes. ¿Y por qué? Porque de nuevo, porque no se le hace competencia a ellos para que justamente bajen el precio. Fíjate lo que se ha hecho una trampa con el tema de los medicamentos, algo que cuestionamos fuertemente, que se les permite ahora vender en kioscos, en estaciones de servicio, en andenes de tren, en internet. Pero los mismos laboratorios, son 300 laboratorios desde el 1990, de la década del 90. No hay nuevas plantas farmacéuticas. A veces hay una sola marca para pagar la cobertura para una determinada enfermedad. La obra social está obligada a pagar esa exclusiva marca, que vale millones, ¿no es cierto? Eso sí, obviamente, la obra social tiene que cubrirla, ¿no es cierto? Pero al laboratorio no le importa bajar el precio, porque no tiene competencia. Entonces la competencia eventualmente está, si realmente este gobierno quiere hacer competencia, autorice las obras sociales que tiene pendiente y no las autoriza para que haya más obras sociales y mejor cobertura. Eventualmente que compitan y haya nuevas prepagas, pero también autorice nuevas plantas de medicamentos para que compitan y bajen el precio. No hay libertad, no hay competencia, no hay liberalismo, no hay forma de que bajen los precios ni de las prepagas ni de los medicamentos si usted no desregula totalmente el sistema, principalmente los que tienen la obligación de producir, en este caso los medicamentos, y de fijar el precio. Y los jubilados, en este contexto de medicamentos caros, otra definición muy cuestionable es que los jubilados no son los más pobres, que los más pobres, por ejemplo, son los niños. 200.000 pesos, ¿no? Ahora está en 100.000, con el bono se va a ir a 200.000. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados.
Y entonces, porque te aviso que... pero te aviso... Sé que 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ok, entonces... Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Claro, cuando uno hace el corte de los pobres y los indigentes en la Argentina, le da claro que hay más pobres niños o en el primer corte de edad que los adultos mayores, lo cual es una barbaridad que ni siquiera se puede decir, porque más allá que sea un dato estadístico, no le puede decir a la persona que está en los últimos años de su vida que es como que tiene que esperar porque... la situación está mal y hay alguien que inclusive le está pasando peor, que son los niños. Es decir, hay que ocuparse de estos temas y no hay que lastimar aún más a la población, porque estas medidas, repito, atacan a la clase trabajadora, activa y pasiva, también a los niños, descalifica a todos los que quieren aportar o tener una visión distinta. Yo simplemente, a mí me gusta ser riguroso. Yo lo conozco al presidente. Y cuando él hablaba conmigo, realmente era un auténtico liberal. Él iba a pelear por la competencia, por la libertad, por la transparencia. Hoy veo a un presidente que no se deja ayudar, que está, digamos, con la casta. Lamentablemente, con la casta. Y reconoció el ajuste a los jubilados y lo justificó incluso. Él tiene que decir, mire, yo estoy trabajando para que los jubilados paguen menos los medicamentos, por ejemplo, y podría traer más competencia. Y le digo esto, no demora mucho, porque los laboratorios que quieren entrar de otros países a instalarse en la Argentina y generar trabajo genuino, ya estarían dispuestos a ingresar. Entonces, frenen la voracidad a algunos laboratorios que se te la están acercando, a algunos empresarios que han tenido la posibilidad de financiar la campaña, porque ahí está el problema y va a ver usted cómo va a ayudar a los jubilados rápidamente con precios de medicamentos más caros. Y quienes nos consideramos su amigo o personas que queremos que le vaya bien porque somos argentinos y la Argentina no tolera más un fracaso presidencial, estamos para aportarle estas ideas. Lo he llamado, le he escrito estas cosas, no tengo la suerte que me haya contestado. He hablado con el presidente de la Cámara de Diputados, que lo considero un amigo, hemos militado juntos. Bueno, se ve que ahora está con mucha actividad. Honestamente me ha contestado el llamado, pero ninguna posibilidad de reunirme para escucharme y escucharnos a todo el sector farmacéutico y bioquímico 5 minutos o al sindicalismo de los flacos. Lo mismo pasa con el sector laboral. Estamos para sumar que, sobre la base de lo que usted mismo dice, más competencia sí, el sindicalismo de los chicos compitiendo con los sindicatos grandes, para que el trabajador puede optar, o el sindicato grande, el sindicato chico. Ahí tiene la competencia, no sin sindicato como la UIA quiere, con sindicato elegido por el trabajador. Será el más chico, será el mediano o será el más grande. Para eso tiene que haber libertad sindical. Apruebe los sindicatos chicos que están esperando que su inscripción gremial y su personería. Modernización de los convenios laborales para que las pymes puedan cumplir esos convenios laborales. Lo mismo tiene que homologar los convenios laborales, particularmente de los convenios de los sindicatos chicos, que establecen medidas laborales más modernas y hacen que las pymes contraten a estos trabajadores. Entonces usted tiene ahí que va a mejorar el sindicalismo porque lo va a hacer más democrático, lo va a hacer más competente y va a eliminar la corrupción. Va a modernizar los aspectos laborales que van a hacer que el empresariado realmente contrate trabajadores en blanco, que eso es lo que necesita la Argentina. En materia de obras sociales y medicamentos, bueno, ya le dijimos, más competencia para que bajen los precios y de esa manera usted puede cumplir con algo que usted se comprometió. No puede ser que se tomen medidas en contra de sus principios. Señor presidente, usted está tomando medidas en contra de sus principios liberales. Por supuesto que uno puede decir y usar enfáticamente esa palabra y después en la práctica hacer otra cosa. Usted sabe bien que las personas son lo que hacen, no lo que dicen. Entonces, paremos de tomar medidas en contra de los principios liberales
Tiene su equipo, por supuesto, pero también tiene mucha gente que lo sigue y lo acompaña y quiere su éxito. No se olvide de eso y, como siempre le digo, estamos para sumar. Hasta la semana próxima.